Hola a todos, vamos a iniciar la guía de ciberataques que se ha creado en la oficina de la pyme de IDEA para ayudar a las pymes en la protección de su infraestructura tecnológica mediante el conocimiento de los tipos de ataques que pueden utilizar los hackers para acceder a su información, los ciberdelincuentes. Existen 4 categorías principales de ataques con los que nos pueden atacar para obtener nuestra información o afectar nuestros equipos. Los ataques a contraseñas, los ataques de ingeniería social, los ataques a las conexiones y los ataques por malware. Los ataques a contraseñas se basan en que los ciberdelincuentes quieren obtener la información que nosotros tenemos almacenada en nuestras credenciales de usuario, contraseña, el par usuario y contraseña, para así acceder a nuestra información y dentro de una vez acceder a nuestra información o obtener nuestra información personal o ejecutar pagos contra nuestro banco, etc. Puede haber muchos tipos, es decir, algunas de las medidas que les facilitan eso es que utilicemos la misma contraseña para distintos servicios, que utilicemos contraseñas débiles o fáciles de recortar y de atacar, o que utilicemos información personal a modo de contraseña, que las apuntemos en notas de texto o archivos sin cifrar y que guardemos las contraseñas en webs en el navegador. Eso hace que esto les sea mucho más sencillo el atacar, dado que, por ejemplo, si nos consiguen hackear nuestra información del navegador, podrían saber que no toda nuestra lista de contraseñas que utilizamos para el resto de archivos y tenemos guardada ahí, etc. ¿Cómo lo hacen? Existen 2 tipos de ataques a contraseña. Los ataques de fuerza bruta, en los que mediante combinaciones de información personal nuestra, tipo el nombre de nuestra mascota y nuestra fecha de nacimiento, o el nombre de nuestros familiares, nuestra fecha de nacimiento, etcétera, intentan hacer combinaciones de las mismas para adivinar la contraseña que nosotros tenemos. Luego también existen los ataques por diccionario, que estos sobre todo son en contraseñas más cortas o menos con contenido alfanumérico. Estos básicamente hacen combinaciones de letras, primero la A, luego AB, luego ABC, luego BCD, y así van lanzando muchos ataques contra nuestra contraseña hasta que alguno coincide ellos. ¿Vale? Algunas de estas combinaciones que hacen coincide y ya tienen nuestro par de usuario y contraseña para entrar en nuestras cuentas. Por eso se recomienda cada cierto tiempo el cambiar nuestras contraseñas cada mes o algo así y tenerlas almacenadas en programas específicos para ellas con su propia contraseña que vaya cambiando cada cierto tiempo. Ataques por ingeniería social. Los ataques por ingeniería social se basan en un conjunto de técnicas dirigidas a nosotros, los usuarios, con el objetivo de conseguir que revelemos información personal o que permita al atacante tomar control de nuestros dispositivos. Por ejemplo, si os fijáis, uno de los ataques de antes era por fuerza bruta. Necesitaban saber cierta información personal nuestro, que luego esa información personal nuestra la usan para intentar adivinar contraseñas. Esos ataques de ahora están enfocados en intentar obtener esta información nuestra. Primero estarían el phishing, el vishing o el smishing, que lo que se hacen son simplemente cambia el medio que tienen para conseguir nuestros datos. Al final se hacen pasar por una entidad, por ejemplo, un banco, que nos intenta mandar una comunicación oficial, simulan que nos están intentando mandar una comunicación oficial y que necesitan cierta información, ciertos datos nuestros, como nuestro número de cuenta, quiénes somos, nuestra fecha de nacimiento, nuestro DNI, etc. Y usan luego esa información para ellos a su vez falsificarnos o conectar nuestra identidad. Al final el phishing lo hacen mediante internet, el vishing lo hacen mediante llamadas telefónicas y el smishing lo hacen mediante SMS. El baiting o gancho. Aquí utilizan nuestra codicia o nuestra curiosidad para
que nosotros nos autoinfectemos nuestros malware. Lo que hacen aquí es ponen MP3 en sitios concurridos o a las entradas de empresas o USBs, perdón, MP3 no, dispositivos USBs en estos sitios para que nosotros lo recojamos en la calle, queramos saber qué hay dentro y al meterlo en nuestros ordenadores se descarga un software que toma el control de los mismos sin que nosotros lo veamos, un troyano o cualquier tipo de virus. Fraudes online. Al final crean estafas online que los usuarios piensan que son verdaderas, ponen ahí un dinero o cualquier cosa y al final es un servicio que no se produce porque es fraudulento y no simplemente el usuario pierde el dinero. ¿Vale? Shoulder surfing. Esto se basa en el principio de que cuando alguien está andando caminando por la calle o está en su ordenador, otra persona está mirando por encima de su hombro y accede a cierta información personal o cierta contraseña que luego puede utilizar para hackearle la cuenta. Dumpster diving. Esto está sobre todo más enfocado a empresas que no tengan una gestión correcta de sus recursos de ámbito más privado y sensible de su basura en papel. Hay delincuentes que se dedican a ver en esta basura para obtener sus cuentas, sus contraseñas o información sensible que luego puede utilizar contra nuestra empresa o nosotros mismos. Y el spam al final son mediante el spam es como se denomina a esta publicidad basura que se genera el envío de correo de publicitario a muchas empresas a la vez. Entre esta publicidad basura hay gente que lo ha utilizado para enmascarar de esa publicidad basura ciertos virus que se pueden implementar en nuestro ordenador y ya, o en nuestros dispositivos y ya tomar el control de los mismos o de cierta información nuestra. Ataques a las conexiones. Los ataques a las conexiones inalámbricas son muy comunes y los ciberdelincuentes se sirven de diversos software y herramientas a los que con los que saltarse las medidas. Al final, aquí lo que utilizan es nuestra forma de conexión, sobre todo en redes wifi, para ellos conectarse a mitad y robarnos la información que nosotros estamos enviando a esa red wifi. Hay diferentes medidas, ¿vale? Existen las redes trampas que lo que utilizan es una creación de redes wifi falsas para que sean muy parecidas o gemelas de otras, por ejemplo, suele ser con redes wifi abiertas, etcétera, que van sin contraseña o que ponen gratis. Cualquier cosa, nosotros al conectarnos ahí mandamos cierta información en esa red que al ser ellos los propietarios de la web, de la red, pueden tener un programa a mitad que coge toda la información que estamos mandando y, por ejemplo, tener nuestras contraseñas, nuestra información bancaria, nuestro todo para poder suplantar nuestra identidad online. El spoofing, que sería este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Consiste en el empleo de técnicas de hacking de forma maliciosa para suplantar nuestra identidad, la de una web o de una entidad, ¿vale? Al final lo que utilizan es, hacen de alguna forma tomar el control de la web que nosotros estamos teniendo y suplantar su identidad para así robar la información a la gente que tenga acceso a esa web. Básicamente suplantar esa identidad. El IP spoofing. Al final, si antes estamos suplantando una red, ahora lo que hacen es falsear su dirección IP se la falsean a sí mismos para incluirla en los protocolos de IP que tienen permitidos las diferentes redes y así poder acceder a la red y allí, saltando las restricciones, poder llegar al paquete implementar un paquete de malware o un virus o cualquier cosa que nos afecte a nuestra red. Web spoofing al final es la suplementación de una página web real por otra falsa. La web falsa sea una copia del diseño de la verdadera e intentará hacer ver como que la verdadera es la falsa y tú al poner, por ejemplo, tus credenciales de acceso a esa web, ellos las tendrán, aunque no llegues a acceder, ellos tendrán tu usuario y contraseña. ¿Vale? El email spoofing.
consiste en, aquí lo que hacen es suplantan una dirección de email de una persona o entidad de confianza y lo que hacen es al suplantar esta dirección de email de una persona de confianza, se lo envía a todos sus contactos pidiéndole, por ejemplo, que hagan cierta cosa, que cliquen un link o algo, ¿vale? Al final, y esta gente al pensar que le viene desde una persona de confianza, clica y también son infectados a su vez, ¿vale? DNS spoofing. A través de programas maliciosos específicos y aprovechándose de vulnerabilidades en los medios de protección, los atacantes al final consiguen acceder a nuestro router y así cuando tratemos de acceder a determinada web desde el navegador, este nos llevará a suplantar la de DNS. Y, es decir, al final en nuestro router tenemos pocas medidas de seguridad en los mismos y consiguen atacarnos mediante programas de malware y controlar nuestro router y hacer lo que quieran ya con esa red. Ellos. Ataques a cookies. Eh, los atacantes sirven de diferentes técnicas y malware, así como la falta de protocolos de cifrado, para que de la información que intercambiamos entre nosotros y la web. Sobre todo esto es para páginas que tengan protocolo HTTP, ¿vale? Mediante el cual, al ser una información no cifrada, consiguen el usuario y contraseña. Los ataques, y los traen como ataques DDoS, que el ataque como tal no es verbal, sino que el ciberdelincuente lanza un ataque desde diversos dispositivos infectados, mediante el cual lo que hacen es intentar tirar páginas web, ¿vale? Sobre todo nuestros servidores, muchos de ellos tienen como un cap limitado de conexiones de visitantes que podemos tener simultáneos, así que lo que hacen es coordinar mediante ataques infectados que ya tienen, en los que tiene la visita o visitas masivas a ciertas páginas web en momentos puntuales que hacen que suba el pico y el servidor no pueda dar seguimiento, seguir con toda esa información que se está pidiendo, así que se tiran nuestros servidores donde están alojadas nuestras páginas web, ¿vale? La inyección SQL está aquí. Lo que hace es las páginas web suelen estar vinculadas a bases de datos basadas en un lenguaje de programación conocido como SQL, ¿vale? Este tipo de ataque permite a los ciberdelincuentes insertar líneas de código SQL en la propia aplicación web, obteniendo acceso parcial o completo a los datos. Mediante nuestras consultas web, lo que hacen es llegar a nuestra información que hay en nuestras bases de datos que están conectadas a la web, mediante consultas web que hay, ¿vale? El escaneo de puertos. Es el proceso en el cual se inicia automáticamente los puertos de una máquina conectada a la red, con la finalidad de analizar los puertos, identificar cuáles están abiertos, cerrados o cuentan con algún protocolo de seguridad. Nos escanean todos los puertos que tenemos nosotros en nuestra red, en nuestra máquina, y aquellos que están abiertos o tienen vulnerabilidades, acceden a los mismos, acceden a nuestras máquinas. El man in the middle. Lo que funciona es, en una red se sitúan entre el medio. Este tipo de ataques requiere que la se sitúe entre nosotros y el servidor con el que nos estamos comunicando. Se sitúan entre medio y toda la información que nosotros les mandamos a un servidor para loguearnos o cualquier cosa, ellos al estar en medio la pueden leer, obtener y luego utilizarla para saber nuestras credenciales o nuestras claves. El sniffing se trata de una técnica utilizada para escuchar todo lo que ocurre dentro de una red. Los atacantes utilizan herramientas de hacking conocidas como sniffers de forma malintencionada para monitorizar el tráfico de una red. ¿Vale? A continuación veremos los ataques por malware. Los ataques por malware se sirven de programas maliciosos cuya funcionalidad consiste en llevar a cabo acciones dañinas en un sistema informático y contra nuestra privacidad. Si antes hemos visto ataques que lo que están intentando es obtener nuestra información
de seguridad, estos son los programas que hacen que nos implementan para nosotros en nuestro ordenador, que no es un software que nosotros no queremos, sino que no lo necesitamos y se usan ese software para atacar nuestros ordenadores, nuestra información. Al final, las medidas de seguridad para estos se basan en mantener nuestros firewall y antivirus actualizados, sobre todo, porque una vez que ya los tenemos implementados, así los pueden revisar nuestros servidores o nuestros ordenadores y detectar si hay programas ahí que no deberían de estar. Entre ellos estarían los virus, los adware, los spyware, los troyanos, los backdoors, los keyloggers, los stealers, ransomware, gusano, rootkit, botnets, rogueware, crypto hacking y apps maliciosas. Cada uno de ellos al final está basado en eso, son tipologías de programas que operan de diferentes formas y tienen diferentes efectos en nuestro software. Bueno, como hemos dicho, estas oficinas de Acelera Pymes están puestas en marcha en toda España por Red.es. Es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es soportará sin contar las entidades beneficiarias el resto de las facturaciones. Están cofinanciadas por fondos FEDER de la Unión Europea, el marco de Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020 POPE, bajo el lema Una manera de hacer Europa. Espero que os haya servido de utilidad y, como hemos dicho, entraremos en otra sesión sobre cómo evitar y proteger a nuestras empresas frente a estos ataques y qué software necesitamos para cada una de estas tipologías. Hasta luego, hasta la siguiente sesión.